los asistentes, pues bienvenidos a esta séptima y última sesión del curso de enfermedades raras dentro del Foro de Medicina Personalizada que organiza el IDIVAL. Y esta tarde vamos a tener 3 charlas con una orientación eminentemente de aplicación práctica, porque tienen que ver con el tratamiento, con el seguimiento de pacientes con algunas enfermedades minoritarias. Y para la primera intervención hemos pedido la ayuda de la doctora Clara Isabel Rodríguez. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad del País Vasco y después doctora en esta misma disciplina por la Universidad Autónoma de Madrid. Completó su formación en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y después durante varios años en el Instituto del Cáncer de Estados Unidos, y ahora dirige el grupo de investigación en células madre en Bilbao. Y aparte de su conocimiento sobre muchas cosas, la razón principal para invitarla hoy es porque queríamos que nos hablara de terapia celular, y es una de las pocas personas, no solo en nuestro país, sino en realidad de las pocas personas en el mundo que tienen experiencia con terapia celular en un proceso que es una enfermedad rara, pero aún así relativamente frecuente dentro de las enfermedades raras, como es la osteogénesis imperfecta, y para la cual no tenemos de momento un arma terapéutica suficientemente buena, de manera que es muy importante tratar de desarrollar terapias innovadoras, y dentro de esa línea la terapia celular pues es algo que aparece como muy atractivo. De manera que, Clara, muchas gracias por aceptar la invitación y cuando quieras. Muchas gracias, José Antonio, por invitarme, la verdad. Un placer. Buenas tardes a todos, y lo primero, agradecerte la invitación y darnos la oportunidad de poder compartir con vosotros nuestra experiencia liderando un ensayo clínico de terapia celular aplicado a pacientes pediátricos con una enfermedad rara de base genética como es la osteogénesis imperfecta, como bien has comentado. Sí. La enfermedad, la osteogénesis imperfecta, es una enfermedad que afecta principalmente al tejido óseo, el cual se caracteriza por una baja densidad mineral y una alteración de la microarquitectura ósea. Esto conlleva a un aumento de la fragilidad ósea. Las consecuencias de esta gran fragilidad es un incremento en el riesgo de fracturas, como veis en la imagen, y en los casos más severos, pues deformidades óseas muy importantes, ¿no? Como podéis ver en la figura. Lo que ocurre en estos pacientes a nivel del osteoblasto, que es la célula formadora de hueso, es que sus osteoblastos son incapaces de sintetizar y de secretar la cantidad o la calidad adecuada de colágeno 1. El colágeno 1 es la proteína fundamental de la matriz extracelular. De esta manera, pues se genera una matriz ósea defectuosa que predispone a fracturas. La osteogénesis imperfecta es una enfermedad con una gran heterogeneidad, tanto a nivel molecular como a nivel clínico. A nivel molecular, en la actualidad hay 21 genes que están asociados a esta enfermedad. La mayoría están implicados en el procesamiento del colágeno 1 o en la diferenciación de los osteoblastos, que son las células, hemos dicho, productoras de ese colágeno 1. Aunque la mayoría de los pacientes, el 85 o el 90% de los pacientes, presentan mutaciones en los genes COL1A1 y COL1A2, o COL1A2, perdón, que son los genes que codifican para la molécula del colágeno. De esta manera, dependiendo del tipo de gen, del tipo de la mutación, y no solo de ellos, sino en el contexto genético en el que se encuentra ese paciente, pues hay una gran heterogeneidad clínica que va desde formas muy leves
en las que apenas se muestran fenotipos, hasta formas muy severas e incluso letales. Como ha comentado el doctor José Antonio Riancho, no existe un tratamiento curativo para esta enfermedad. Por otra parte, os quiero hacer una pequeña introducción en cuanto a las células madre mesenquimales y por qué son interesantes para la terapia celular, qué es lo que tienen que les haga unas herramientas interesantes para este aspecto. Y bueno, las células madre mesenquimales son células sin especializar que tienen varias características, como por ejemplo la autorrenovación. Esto quiere decir que son capaces de dividirse y de generar células hijas que son casi idénticas a ellas sin perder la identidad. Esto es un vídeo de time-lapse que se tomó durante 40 horas en las que las imágenes se adquirieron cada 20 minutos para que veáis bueno, cómo van proliferando, ¿vale? Además, estas células tienen otra característica, que es su multipotencialidad, que es la capacidad de diferenciarse a tipos celulares más especializados, como adipocitos, condrocitos y también osteoblastos. En la figura en la parte izquierda podéis ver una tinción con rojo alizarina de una diferenciación osteoblástica. El rojo alizarina lo que hace es teñir los depósitos de calcio y es un marcador de mineralización, un marcador tardío del proceso de diferenciación de osteogénesis. Entonces, estas dos características, su capacidad de diferenciación a osteoblastos y su capacidad de renovación, hace de estas células que sean realmente un sistema muy interesante para generar modelos experimentales de la enfermedad, modelos in vitro en los cuales se puede estudiar la enfermedad y que eviten las diferencias entre especies que pueden haber pues, con otros tipos celulares, pues, ya sea de ratón, etc. Además, en estas células, además de estudiar la etiología de la etiopatogenia de la enfermedad, van a ser fundamentales para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas y para probar nuevos fármacos o nuevas estrategias. Pero, ¿cómo conseguimos estas células, ¿no? Vale, lamentablemente los pacientes con osteogénesis imperfecta, debido a su enfermedad, en numerosas ocasiones tienen que ser sometidos a intervenciones quirúrgicas como consecuencia de las fracturas o para corregir deformidades óseas y demás. En algunas de esas intervenciones quirúrgicas se generan estas pequeñas esquirlas óseas que en un principio son eliminadas como elementos de desecho. Sin embargo, existe la posibilidad de que esas esquirlas sean donadas y nosotros en el laboratorio las procesamos, las caracterizamos, o sea, las aislamos, las caracterizamos y obtenemos células madre mesenquimales. Células madre mesenquimales de esos pacientes, las cuales nosotros luego en el laboratorio las podemos diferenciar. En el panel de la izquierda están las células sin diferenciar, en el panel de la derecha las células diferenciadas en una etapa tardía, marcadas con rojo alizarina, como hemos comentado anteriormente, que se acumula en los depósitos de calcio y es un marcador de mineralización. De esta manera, nosotros en el laboratorio contamos con aproximadamente 40 líneas distintas de distintos pacientes, las cuales estamos utilizando en distintos proyectos de cribado de fármacos y reposicionamiento de fármacos. También hemos utilizado estas líneas para estudiar el mecanismo de acción de la terapia celular, como veremos luego a posteriori, ¿vale? en esta presentación. Bueno, estas células, además de su capacidad de autorrenovación y de diferenciación, tienen otra serie de características que las hace muy interesantes para utilizarlas como medicamentos en la terapia celular.
y esto es el caso, por ejemplo, su capacidad de migrar por quimiotaxis a los lugares donde se ha producido el daño celular. Además, son capaces de generar y de secretar al medio una serie de factores solubles de una manera dependiente del medio, casi como si sintiesen cuáles son las necesidades del ambiente. Y factores que tienen un papel fundamental en el proceso de reparación tisular. Y además son poco inmunogénicas. ¿Qué quiere decir? Que apenas generan una respuesta inmune, o que si generan una respuesta inmune, esta es muy pobre, y son inmunomoduladoras. Es decir, son capaces de inhibir la activación de ciertas células del sistema inmune. De hecho, los primeros ensayos clínicos en osteogénesis imperfecta se llevaron en 3 pacientes, eran lactantes, menores de 18 meses, que mostraban un tipo 3, mostraban un tipo severo de la enfermedad. ¿Vale? Estos 3 pacientes, estos 3 bebés, se les inmunosuprimió y se les sometió a un trasplante de médula ósea. Lo que observaron fue un aumento en la velocidad de crecimiento y una disminución en el número de fracturas. Sin embargo, a los 6 meses, estos efectos beneficiosos desaparecieron, por lo que los autores decidieron administrarles 2 infusiones adicionales de células madre mesenquimales separadas entre ellas entre 1 y 3 semanas. Y volvieron a ver ciertos efectos beneficiosos en estos pacientes. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, el efecto era transitorio. Alrededor de los 6 meses empezaban a desaparecer estos efectos. En este sentido, nosotros nos preguntamos, ¿qué pasaría si a estos pacientes los sometemos a administraciones repetidas de células madre mesenquimales separadas entre ellas aproximadamente 6 meses, que es lo que hemos visto, que es el tiempo que duraban los efectos beneficiosos? ¿Podríamos mantener esos efectos beneficiosos a lo largo del tiempo? Y luego, por otro lado, la inmunosupresión es un procedimiento bastante agresivo. Dado que las células hemos dicho que son poco inmunogénicas, si utilizamos un donante histocompatible podríamos evitar inmunosuprimir a estos pacientes. Y en esto se basa el ensayo clínico TERCELOI, que es el acrónimo de terapia celular aplicada a pacientes pediátricos con osteogénesis imperfecta, que hemos llevado a cabo. El objetivo de este ensayo es determinar la seguridad. Por supuesto, es un fase 1. El objetivo principal siempre es la seguridad y la eficacia de 5 infusiones separadas entre ellas 5 o 6 meses de células madre halogénicas histocompatibles en pacientes pediátricos con osteogénesis imperfecta a los que no se les va a inmunosuprimir. Los criterios de inclusión, pues niños entre 6 y 12 años, 6 meses, perdón, y 12 años, y queríamos asegurarnos que realmente tuviesen un genotipo asociado a osteogénesis imperfecta, es decir, tienen que tener mutaciones en los genes COL1A1 o COL1A2 y con formas moderadas o severas de la enfermedad. Y por supuesto tienen que tener un donante histocompatible, que obviamente en este caso lo más fácil para encontrar un hermano histocompatible, o sea, lo más fácil es el hermano o una hermana histocompatible. ¿Vale? Debido a los restrictivos criterios de inclusión y también teniendo en cuenta que es una enfermedad rara en pacientes pediátricos, únicamente reclutamos 2 pacientes, una niña de 9 años con un tipo moderado de la enfermedad y un niño de 7 años con un tipo muy, muy severo de la enfermedad. El esquema del proceso es el siguiente. El reclutamiento de los pacientes y de sus hermanos histocompatibles.
Posteriormente a los hermanos histocompatibles se les sometió a un procedimiento de extracción de médula ósea. La médula ósea fue procesada en la sala blanca, donde aislaron las células madre mesenquimales, las caracterizaron y las expandieron. Posteriormente, el día que se iban a administrar esas células venían al Hospital Universitario Cruces, y en la planta y en cuidados intensivos de pediatría es donde se administraban. Se administraban en cuidados intensivos de pediatría como medida de precaución, porque hemos dicho que en ningún momento a estos pacientes se les inmunosuprimía. Después de la infusión, a las 3 o 4 horas, si todo había ido bien, los pacientes bajaban a planta. Si no había ningún problema, pasaban la noche y al día siguiente se les daba de alta. Antes del tratamiento y después de cada una de las infusiones, a la semana después de cada una de las infusiones, al mes y a los 5 meses, se llevaban a cabo las visitas de monitorización. En estas visitas de monitorización, además de una evaluación clínica, se les realizaba una batería de pruebas, entre ellas analíticas, pruebas de imagen, cuestionarios de calidad de vida y demás. Bueno, en este sentido, quería comentar que la Agencia Española del Medicamento, dado las peculiaridades del ensayo clínico, es decir, un ensayo clínico de terapia celular en pacientes pediátricos, nos pidió que después de la 5ª y última infusión llevásemos a cabo 2 visitas de seguimiento al año y a los 2 años. En las visitas de seguimiento también se les practicaba la misma batería de analítica que en las visitas de monitorización y que en la visita basal, por supuesto, para que luego poder comparar. Bueno, como hemos dicho, nosotros en ningún momento se inmunosuprime a los pacientes, con lo cual nos tendríamos que asegurar antes de cada una de las infusiones que realmente las células de los pacientes no reaccionaban en presencia, los linfocitos de los pacientes no reaccionaban a la presencia de las células de los donantes. Y lo que veíamos es que no solo no se activaban, es que si nosotros activamos a los linfocitos in vitro, en el momento en que las incubamos, esos linfocitos activados con las células madre mesenquimales, estas eran capaces de inhibir esa activación. De tal manera que, bueno, pudimos llevar a cabo las 5 infusiones en los 2 pacientes. Los resultados, pues después de 2 años y medio que duró el tratamiento de las 5 infusiones más los 2 años de las visitas de seguimiento, no hubo ningún efecto adverso en ninguno de los 2 pacientes, demostrando la seguridad en los mismos. Respecto a la eficacia, tenemos varios parámetros que ahora os voy a mostrar, ¿vale? Parámetros óseos, de densidad, de microarquitectura ósea, contamos el número de fracturas y también le sometimos a un cuestionario de calidad tanto a los pacientes como a los padres, un cuestionario de calidad de vida que está validado previamente. Lo primero que os muestro es la densitometría. Como veis, en la parte de arriba es la densitometría de la niña, la parte de abajo la del niño. Las flechas indican cada una de las 5 infusiones. Respecto al número de fracturas, en el número de fracturas, la niña en su etapa perinatal tuvo 2 fracturas documentadas. Estas son fracturas documentadas. Tuvo 9 fracturas durante sus 7 primeros años de vida y 2 fracturas el año anterior a comenzar el tratamiento celular. Durante los 2 años y medio del tratamiento celular, la niña tuvo 3 fracturas y ninguna durante los 2 años posteriores, que son las visitas de seguimiento. En cuanto al niño, hemos dicho que era una forma mucho más severa. En su etapa perinatal documentó 10 fracturas, 5 fracturas durante sus 5 primeros años de vida y 8 fracturas el año previo a comenzar la terapia celular.
durante los 2 años y medio del tratamiento únicamente tuvo 3 fracturas y sí que tuvo una fractura al final en la segunda visita de seguimiento, que luego volveremos a este tema, ¿vale? Además, esta reducción en el número de fracturas vino asociada con un incremento en la movilidad de ambos pacientes y en la realización de actividades por vez primera, como vamos a ver ahora. Y no solo eso, sino en una disminución del dolor referido por ambos pacientes. Bueno, como os decía, un aumento en la movilidad, realización de actividades por vez primera. Este es el niño, donde os voy a mostrar cómo de una posición cúbito supino es capaz de incorporarse, girarse y colocarse. La persona que le habla, no sé si lo oiréis, que le indica qué es lo que tiene que hacer es su madre, ¿vale? Por supuesto, estos beneficios repercutieron en la calidad de vida de ambos pacientes, tanto desde el punto de vista de los pacientes como desde el de sus padres. Gracias a las series óseas pudimos estudiar la estructura trabecular mediante un algoritmo matemático específico que nos determinaba cuál era la calidad de esa trabécula. Vale, de esta manera, bueno, este es uno de los ejemplos. Este es la metáfisis femoral izquierda del niño y donde vemos que la calidad de su hueso va subiendo, se va incrementando de una forma gradual hasta llegar al segundo año de seguimiento, donde realmente cae más que notablemente. En este aspecto hay que señalar, os recuerdo, que este paciente ya mostraba una fractura en la segunda visita de seguimiento y es más, después de esa visita, en los 2 años posteriores, en los 2 meses posteriores, sufrió 3 fracturas adicionales, lo cual nos indica que los efectos son transitorios también, ¿vale? Luego lo veremos posteriormente. Bueno, decidimos estudiar cuál era el mecanismo de acción de las células y para eso, en todas las visitas, tanto la visita basal como las de monitorización como las de seguimiento, recogíamos sueros de estos pacientes. Lo primero que nos preguntamos era acerca de la composición del suero. Si la composición de proteínas se veía modificada debido a la terapia celular. Para ello utilicemos arrays de anticuerpos de alta densidad, donde determinamos cuál era el nivel de expresión de 1000 proteínas distintas. Y lo que vimos es que en el suero recogido al mes después de la primera infusión, que está marcado aquí en círculos rojos, había 509 proteínas que se sobreexpresaban 9 veces y esas proteínas estaban implicadas en las siguientes categorías biológicas: respuesta al daño tisular, angiogénesis y desarrollo esquelético. También nos centramos en los microRNAs. MicroRNAs son RNAs pequeños, entre 21 y 25 nucleótidos, que regulan la expresión de genes. En este sentido, nos centramos en un panel de microRNAs que se conoce cuya sobreexpresión está asociada a fracturas óseas. De hecho, son marcadores de osteoporosis. Y lo que observamos es que el niño, en este caso también, en su suero basal, tenía prácticamente sobreexpresados todos los marcadores, todos estos microRNAs. Y curiosamente, esa sobreexpresión era modulada en los sueros recogidos después de las sucesivas infusiones, incluso después de las visitas de seguimiento. Decidimos hacer una serie de estudios funcionales, para lo cual utilizamos
las células, las líneas celulares que hemos visto anteriormente, cuando hemos hablado de la generación de modelos experimentales. Utilizamos 10 líneas y lo que hicimos fue incubar a estas líneas en presencia del suero basal o en presencia de los sueros recogidos después de cada una de las infusiones. Y lo que vimos es que simplemente con 4 días en cultivo, el suero recogido al mes era capaz de inducir la actividad de la fosfatasa alcalina, que es un marcador temprano de diferenciación osteogénica. Y si miramos el transcriptoma de esas células en presencia de este suero, comparándolo con el suero, con las mismas células en presencia del suero recogido, el suero basal, lo que veíamos era una downregulación de genes de adipogénesis y una regulación de genes implicados en diferenciación osteogénica. Además, en ambos casos, tanto en el niño como la niña, el suero recogido al mes después de la primera infusión, si lo comparamos con sus respectivos sueros basales, demostró que era capaz de inducir la mineralización. Como veis, esta es la tinción de rojo alizarina, que es un marcador de diferenciación tardía. Por lo tanto, el ensayo clínico Terceloy ha demostrado en un principio que la administración de 5 infusiones a lo largo de 2 años y medio más los 2 años de seguimiento en los dos pacientes no inmunosuprimidos son seguras, ¿vale? Y el estudio del mecanismo de acción reveló la presencia de una respuesta proosteogénica funcional como consecuencia de la terapia celular, la cual corresponde con una reducción en el número de fracturas de estos pacientes, en unas mejoras de parámetros óseos, un aumento en su movilidad, disminución del dolor, realización de nuevas actividades por vez primera y un incremento en la calidad de vida. Sin embargo, este ensayo clínico también tiene ciertas limitaciones y sus limitaciones es que, como hemos visto, los efectos son transitorios. Lo hemos visto en el paciente más severo, que después de la segunda visita de seguimiento, o sea, a los 2 años después de la quinta y última infusión, sus marcadores de calidad trabecular habían descendido muchísimo y empezaba a tener fracturas recurrentes. Por otra parte, lo cual significa que y nos estamos centrando en buscar una terapia que pueda ser administrada de una manera recurrente, no como la terapia celular, que no podríamos volver otra vez a adquirir o obtener células madre de su donante. No es una manera, quiero decir, es inviable. Por otro lado, también queremos evitar la necesidad de un donante histocompatible. ¿Por qué? Porque esto limita muchísimo el número de pacientes que puedan beneficiarse de esta potencial terapia. Para ello, lo que estamos haciendo, estamos centrándonos en las vesículas extracelulares que secretan las células madre mesenquimales. Estas estructuras de bicapa lipídica que las células secretan de forma natural son el vehículo con el cual se comunican las células entre ellas y en su cargo, en su interior, son capaces de llevar proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Este campo de las vesículas extracelulares es un campo que en estos momentos está en enorme expansión debido a la gran funcionalidad que tienen estas vesículas, su baja toxicidad y su baja inmunogenidad. Además, las células, podemos manipular a estas células con el objetivo de incrementar la funcionalidad de las vesículas. Es decir,
intentar maximizar el potencial de esas vesículas extracelulares. Eso es lo que estamos haciendo y esto es la línea de investigación en la que ahora estamos, y la manera en la que lo vamos a probar en vivo son en modelos murinos de osteogénesis imperfecta. Y bueno, ya por último, la más importante, los agradecimientos. En primer lugar, por supuesto, a los pacientes y sus familias por su colaboración y apoyo incondicional. Por supuesto, a todos los colaboradores de los distintos hospitales, servicios e institutos, porque sin ellos obviamente esto no hubiese sido posible, y por supuesto a las entidades financiadoras, en especial a la Fundación AULT. Y bueno, y a vosotros, muchísimas gracias por escucharme, por estar allí, y estaría encantada si tenéis alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora Rodríguez, por esta increíble exposición, esta increíble experiencia, y además por exponerlo ajustándote al tiempo. Una curiosidad, ¿las células madre las obtuvisteis solo una vez del donante o se hicieron punciones antes de cada administración? ¿O las obtuvisteis y las congelasteis? No, solo fue una punción, eso ningún comité de ética lo hubiese aprobado. Fue solo una única punción y lo que se hizo fue amplificarlas y se descongelaban antes de cada una de las infusiones. ¿Y tú, por dónde intuyes tú que evolucionará este campo? Por lo que has dicho al final, me parece que intuir que estás más convencida del uso de los productos más que de las células en sí mismas. Sí, las vesículas, digamos que te evita el utilizar un medicamento vivo. Quiero decir, son las vesículas, sabes lo que hay, no es una célula que no sabes cómo luego va a responder. Eso, punto uno. Punto dos, tienes una fuente inagotable. Siempre que tú tengas células, vas a tener una fuente inagotable de vesículas extracelulares. No tengo que buscar un donante. Las vesículas extracelulares, por ejemplo, pueden venir de células madre mesenquimales del cordón umbilical, o, quiero decir, no tengo ningún problema de histocompatibilidad, ¿sí? Son menos inmunogénicas que cualquier célula, eso por otro lado, y no tienen ningún tipo de toxicidad, por lo menos lo que se está viendo hasta ahora. ¿Qué edades tenían los hermanos donantes? Los hermanos donantes, bueno, el de la niña es un niño y ese era 2 años más pequeño que ella. Ella empezó con 9 años, el niño, pues eso, tenía 7 años. Y el otro niño, el paciente que era más severo, pues su hermano es su hermano gemelo, con lo cual tenía la misma edad que él, cuando 7 años. Lo preguntaba un poco pensando en la idea de que, como sabes, se sugiere que con la edad la capacidad de las células madre para proliferar y para diferenciarse puede disminuir. Te pregunto, con el caso en la producción de factores osteoactivos segregados, ¿sabes si se da ese mismo fenómeno o no? ¿O eso sería también una ventaja para el uso de estos factores en vez de las células propiamente? No, tienes toda la razón. De hecho, nosotros otra de las líneas de investigación que tenemos, la línea principal del laboratorio es esta de osteogénesis imperfecta, pero tenemos otra línea en envejecimiento, donde también trabajamos con temas de osteoporosis. No tiene absolutamente nada que ver. Las células de estos niños, de los donantes, vamos, proliferan, diferencian, o sea, es algo exagerado. En cambio, pues la de los adultos, digamos que es muchísimo más complicado. Por eso es lo que te decía, que sería muy interesante si tuviésemos vesículas extracelulares
de células madre mesenquimales que estuviesen lo más cerca, sin ser fetales, lo más cerca a la etapa infantil, ¿no? Por ejemplo, lo que te comentaba de las de cordón umbilical. ¿Y tenéis algún dato de si hay diferencias dependiendo del origen de las células mesenquimales? Es decir, ¿se comportan igual las de médula ósea que las de grasa? No, lamentablemente no. Lamentablemente las que mejor se comportan para este tipo de ensayos son las de médula ósea, más que obviamente las de grasa. No se diferencian tanto. Parece que de alguna manera tienen cierto commitment, ¿no? hacia el linaje osteoblástico. Además, muy claramente. Y en cuanto a la producción de vesículas también, de vesículas osteoinductoras, digamos. Pues no lo sé, no lo sé porque hemos visto que no se diferenciaban tan bien, entonces no hemos seguido con las de tejido adiposo. Quiero decir, me parece lo lógico. O sea, si no vemos que no se diferencian bien al linaje osteoblástico, obviamente las vesículas tampoco van a actuar de la misma manera. Es así. Muy bien, pues por razones de tiempo hemos de dejarlo aquí, así que de nuevo, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia y enhorabuena por ese trabajo que habéis hecho y que seguís haciendo. Muchas gracias a ti de nuevo por invitarme. Muchas gracias, un placer. Nos vemos. Vale. Muy bien, pues después de esta interesante conferencia tenemos otra no menos interesante, aunque de un tema radicalmente distinto, que es el de la cistiocitosis. Las histiocytosis son distintas de otras de las enfermedades que hemos visto durante este curso por varios motivos, entre otros porque hasta ahora nos hemos estado refiriendo en general a enfermedades debidas a mutaciones germinales, mutaciones que están presentes en todos los tejidos del organismo. Sin embargo, las histiocytosis son enfermedades en las cuales puede haber mutaciones, de hecho a menudo las hay, pero son mutaciones postzigóticas, mutaciones que aparecen solo en algunos tejidos, en aquellos que están afectados por la enfermedad. Y este es un campo en el cual ha habido un desarrollo terapéutico muy importante en los últimos años, y para hablarnos de ello tenemos la suerte de contar con el doctor Elidai Amon. Él es médico de los departamentos de neurología y de medicina del Memorial Sloan Kettering de Nueva York. Sigue la cohorte de pacientes con histiocytosis probablemente más grande en el mundo y de hecho ha liderado algunos ensayos clínicos que han sido fundamentales en este campo y que realmente han llevado no solo a tener nuevo conocimiento, sino que han motivado que se cambiaran los estándares de la práctica clínica. De manera que somos verdaderamente afortunados en tener la posibilidad de oír su exposición. So, Dr. Diamond, thank you very much for accepting to participate in this course. And we are very pleased to have you here and to be able to listen to your lecture. I appreciate the invitation very much. Thank you so much for the invitation to join this this series on rare diseases. And I'm going to present an overview of the histiocytic neoplasms and the emergence of somatic mutations in these diseases and how they have affected treatment. So I'm going to provide a clinical and molecular overview of the three major histiocytic neoplasms in adults, which are Erdheim-Chester disease, what I'll call ECD, Langerhans-Cell histiocytosis, LCH, and Rosai-Dorfman disease, RDD. I treat all patients with this, but I am a neurologist by training, so I'll briefly highlight neurologic elements of these diseases, which are quite fascinating. I'm going to discuss the emergence of BRAF and MEK inhibition, MAP kinase pathway inhibition for these diseases, and then sort of where we are
with the limitations of these treatments and what are the opportunities for the future. So the sort of the big overarching overview is that the histiocytic disorders, they represent an accumulation or proliferation of abnormal histiocytes in the affected tissues. They occupy a very, very wide clinical spectrum. There are patients with, essentially trivial, one focus of disease that can even resolve on its own. And on the other on the other end of the spectrum is very disseminated, life-threatening forms of this condition. These were thought in the past to be granulomatous or autoimmune diseases, although there was always a question of whether they were neoplastic or clonal in their underlying etiology. And now these are known to be true hematopoietic neoplasms of myeloid lineage, and they are driven by somatic mutations in the MAP kinase pathway. And what you see here on the right is a projected PET CT of a patient with Erdheim-Chester disease, and these are the classic iconic lesions in the bones. So this is the classification of the histiocytic disorders as of 2016, and this sort of represented the conceptualization of these diseases at the time. The L group was Langerhans cell histiocytosis, Erdheim-Chester disease, and indeterminate cell. And the reason that these were categorized on their own at the time is because these were the ones at that time that were found to have somatic mutations. And so they were grouped together as such. However, since that time, there have been mutations identified in the C group or the cutaneous histiocytoses, as well as in the R group, Rosai-Dorfman diseases, and also in the malignant histiocytoses. So, this classification that was kind of a mixture of phenotype-based and molecular-based, is currently somewhat out of date in the sense that across many of these diseases, they're defined by these somatic mutations. So, the sort of rough idea of these diseases is that you have your lineage of the monocyte macrophage histiocytic cells, and the normal function of these cells is to present material to the immune system, regulate the immune response, and that the mutation occurs at various points in this lineage, leading to the different types of histiocytic disorders. We have this sort of rough idea that the earlier in the myeloid differentiation the mutation occurs, the more disseminated and multi-system the disease is. If the mutation occurs, in an early sort of near stem cell, people will get multifocal disease, and if perhaps it occurs sort of right at the end of differentiation, someone may have a unifocal tumor in one area. ECD, to give a little bit of an overview of this particular disease, so this was described in an autopsy case in 1930 by Jacob Erdheim and William Chester. The non-eponymous name is polyostotic sclerosing histiocytosis. It is, by definition, a multi-system disease with infiltration of various organs with these neoplastic histiocytes, and also it's a disease of florid systemic inflammation and cytokine disturbance. It is essentially defined by the presence of those lesions that I showed you a moment ago in the legs, these sclerotic lesions in the legs. This is a vanishingly rare disease. There's probably about 500 adults in the United States who are living with this currently. As I mentioned, the bone disease is sort of a defining feature, very sort of strange and unique looking, symmetric in the distal femurs and the proximal and distal tibia. It's visible by a number of different imaging modalities. The patients often have bone pain, although there doesn't seem to be any relationship between degree of bone pain or presence of bone pain and the extensiveness of bone lesions. The infiltration, in various organ systems is quite unique and unusual and almost bizarre. Patients have this rind around the kidneys. They can have a mass in the right atrium. There can be involvement of various types of peripheral arterial structures. This is narrowing of a splanchnic artery, infiltration of the mesentery. This is a mass around the colon. It can manifest as an interstitial lung disease type picture. These are just enormous chest wall masses. And then
about a quarter or fifth of patients will have literally histiocytic deposits around the eyes that will look like very, very sort of dramatic xanthelasmas. And the clinical disease is mediated by a combination of local effects of tumors and then many generalized symptoms, pain, fatigue, sweats, and mood changes. So there have been found to be marked cytokine disturbances and really, really quite profound constitutional symptoms. And there have been a sort of a cytokine signature that has been found in this disease, and it has been also identified that with treatment, the cytokines can be reduced. About a third of patients will have some kind of neurologic manifestation, whether it's involvement of the areas around the nervous system, such as the dura, or the brain parenchyma itself, which is fairly uncommon. If there's going to be involvement of the brain, it's usually something like this in the brainstem or in the cerebellum, and the patients have ataxia, dysarthria. There can be hypothalamic pituitary involvement, which causes what used to be called diabetes insipidus, now vasopressin deficiency, and other central neuroendocrinopathies such as hypogonadism. And then patients can have varying degrees of cognitive impairment. This is from ECD guidelines published a couple years ago. The backbone of the evaluation of an Erdheim-Chester patient is full body staging with a PET CT of the entire body and an MRI of the brain, and then sequencing of tumor tissue for the BRAF mutation and for other mutations in the MAP kinase pathway and possibly for fusions. Prior, there was decades of different kinds of ECD treatment prior to the targeted therapy era that I'm going to talk about. And these were, I would say, variably effective. They certainly worked well for some patients, but they were quite kind of unpredictable and inconsistent. Various chemotherapy regimens have been used. Radiation is generally not considered to be effective for this. There was many years in which interferon alpha was used, and this is probably the best of the existing sort of immunosuppressive agents that was used for ECD. And then a variety of cytokine antagonists and then systemic chemotherapies have all been examined kind of in small series, I would say, with variable efficacy. To change gears to LCH Langerhans, this is a disease that predominantly affects children as opposed to adults. It's I call it sort of like the first cousin of Erdheim-Chester disease, but there's some interesting clinical differences in the phenotype. ECD affects the heart, soft tissues, the retroperitoneum. That would be very unusual for LCH, which is more of a mucocutaneous disease, affects the lymph nodes and then hematopoietic organs and the liver. ECD affects, for some reason, the distal limbs, the distal arms and legs, whereas LCH affects the midline, scapula, vertebral bodies, and the pelvis. You can see here these sort of punched out lesions in the calvarium, cystic lung disease, and then these lesions in the groin and in the oral cavity, which are, profoundly and disabling painful. And then it's important to remember that there are mixed forms of histiocytic neoplasms, that patients can have ECD and LCH at the same time. LCH there's sort of a classification or a taxonomy that is based on whether a patient has one organ system involved or multiple systems involved, one site or more than one sites. You may recall these old sort of eponyms from a long time ago, and these are all LCH but describe different distribution patterns of disease. Langerhans is classified into risk organ present or absent, which is disease in the liver, bone marrow, and spleen. This is really more of a pediatric category than for adults. And then CNS risk, involvement of neurologic or craniofacial orbital structures. And then, of course, pulmonary LCH is a distinct entity that is almost invariably isolated to the lung and is caused by smoking, cigarette smoking, and can resolve with smoking cessation. Neurologic Langerhans, is fairly uncommon. It's less common even than in ECD, although it looks fairly the same. You may be thinking to yourself, this looks exactly like what he showed for ECD. They look very similar. Involvement of the hypothalamic pituitary axis and the brainstem cerebellum. There's usually a very, very slow development of symptomatology, diabetes insipidus as well as other central neuroendocrinopathies.
And the diabetes insipidus or vasopressin deficiency can precede other symptoms by months, years, or even decades. Probably some small percentage of people out there with quote unquote idiopathic DI, probably have a small number have occult histiocytosis. There is, I want to make quick mention, there is this, very, very rare, just devastating disease, which is neurodegeneration related to Langerhans. And the story is that a patient will be treated for LCH. They're treated as an infant or a toddler, and then they're cured. And then in the 5 to 20 years after they're treated, they develop a neurodegenerative disease with these sort of strange white matter changes in the cerebellum and in the brainstem. They have a progressive bulbar syndrome, cognitive impairment. There's a period, often early adolescence, of a really profound psychiatric disturbance, even non-epileptic seizures. And this is probably one of the worst outcomes that can happen with LCH, albeit very rare. The landscape of treatment for LCH is quite different from ECD. Patients with limited disease can be treated with local therapies such as resection or low-dose radiation, sometimes even observation. Pulmonary LCH is managed primarily with smoking cessation and then possibly more escalated treatments. For multifocal, multisystem disease, there's various kinds of systemic, oral or intravenous chemotherapy regimens, and there's some controversy about whether the regimens that are used for pediatrics should really be incorporated in adults. But many patients with LCH can be cured with chemotherapy, although some of them may be treated for many, many years and can have enduring effects of the treatment itself. Rosai-Dorfman disease, the third disease that I'll discuss, is another one of the non-Langerhans disorders, also predominantly pediatric, very, very widely varying phenotypes. The sort of classic form is these enlarged cervical lymph nodes, but there's extranodal Rosai-Dorfman, which affects the skin or the bone. It really can affect any organ system, but skin and bone would be most common for extranodal, and then various other sites are possible. These are just two series of Rosai-Dorfman disease in adults, and the only point that I want to make here is that the idea that lymph nodes is by far and away that this classic presentation is the most common is not true. An adult extranodal disease is probably more common than what is thought to be the classic form. Rosai-Dorfman disease of the nervous system is absolutely terrible. It can affect the orbits and the dura, the brainstem, and these are very, very densely fibrotic lesions that often, when biopsied, are kind of nonspecific and just show fibroinflammatory changes. So patients can have a very long road to diagnosis and have pretty poor outcomes. Steroids and chemotherapy have very limited effectiveness, and so this historically was a very tough form of the disease to treat. So the game really changed for all of these disorders when a number of years ago, the BRAF V600E mutation was identified in half of LCH samples. BRAF V600E is a very well characterized oncogenic mutation that is identified across cancers. It's known to be in about half of malignant melanoma, and then varying frequencies across cancer subtypes. About a couple % of brain tumors, and then the disorder hairy cell leukemia is essentially defined. 100% of patients have a BRAF mutation. So this mutation was identified in half of a series of LCH patients, and then subsequently in 50 to 60% of ECD patients. And this sort of redefined the diseases as neoplastic, and then also provided a therapeutic opportunity as there exist BRAF inhibitors. And in the early, around 2012, 2013, my colleagues in France gave BRAF inhibitors to patients with ECD and LCH with BRAF mutations with very, very dramatic responses. Following that, we did a open label phase 2 trial of vemurafenib. This was a cohort within a multi-cohort, what's called a basket study. So eligibility was defined by having a BRAF mutation. And so we treated 26 patients with BRAF mutated histiocytosis. This is the waterfall plot here, with each bar as a patient, and the height of the bar is the degree of response. And so
In this trial, the response by PET was actually 100%, and the response by anatomic measurements was 63%. And on the basis of this non-comparative study, vemurafenib, the BRAF inhibitor, was approved, by the regulatory authorities in the United States for Erdheim-Chester disease harboring a BRAF mutation in 2017. And this is just to show you some of these, absolutely incredible regressions of disease on treatment on this trial, patients with vemurafenib. At the same time, our group and others, we were trying to identify the mutational landscape of the patients who did not have a BRAF mutation, and so this was a whole exome study that we did. This is the OncoPlot where each column is a patient, and so what we found was that in the patients who did not harbor a BRAF mutation, the driver mutations were sort of in the neighborhood, so to speak. They were in the MAP kinase pathway, which is to say MAP2K1, NRAS, ARAF, and others. And this was the validation cohort on the left, where once again, the non-BRAF mutations were mostly in the MAP kinase pathway. And then later, ultimately in our largest series of these to date, of 270 patients, once again, BRAF is the most common mutation, but the majority of the other driver mutations are in the MAP kinase pathway with occasional outliers. And this is sort of kind of what's thought to be the mutational landscape of these. Interestingly, the mutations do vary. The pattern does vary by the different histiocytosis subtypes. For example, BRAF V600E is enriched in ECD and LCH, but is essentially not found at all in Rosai-Dorfman disease and juvenile xanthogranuloma, which is another disease. And then there are occasional non-MAP kinase pathway mutations and fusions and NTRK, RET, ALK, and others. And then these, of course, identify other opportunities for therapy. Many of these genes have available inhibitors, whether it's ALK, NTRK inhibitors, MEK inhibitors, ERK, and CSF1R. So the first inhibitor, MEK inhibition instance, was a patient who had just, incredibly bulky Erdheim-Chester disease involving the dura, and this lesion in the sacrum progressed despite many treatments, was found to have a RAS mutation, and then was given a single agent MEK inhibitor with this, very, very dramatic response, which lasted more than 4 years. And this led us to do a formal trial of cobimetinib, which is an oral MEK inhibitor, and we treated patients with any histiocytic neoplasm that was refractory or multisystem, or essentially someone unlikely to benefit from conventional chemotherapy or immunosuppressive treatment. We treated patients who were BRAF negative, which is say BRAF wild type, or if they had the BRAF mutation and either could not tolerate a BRAF inhibitor or could not access a BRAF inhibitor. Importantly, because the driving principle is that these are diseases almost defined by MAP kinase activation, we treated patients without an identified mutation, sort of on the wager, on the bet that there was an underlying MAP kinase pathway mutation. So this was our initial first analysis, showing the responses by the different underlying gene mutations. As you can see, the response rate was very, very high in the first 18 patients. This is a dramatic response to cobimetinib. This is Langerhans cell histiocytosis that was so inflamed on the skin that you could see it on a PET scan, which resolved on the MEK inhibitor. And then subsequently, in October of last year, cobimetinib was broadly approved for adults with histiocytic neoplasms on the basis of this trial. So now to pivot to the limitations of these treatments, the BRAF inhibitors have an abundance of toxicities and side effects. They cause fatigue, all kinds of joint problems and skin toxicities. And in the trial that I mentioned that led to regulatory approval, the fact is that a third of patients in that study had to stop the drug for intolerance or toxicity of one kind or another. And MEK inhibitors have their own sort of constellation of side effects and toxicities. They can be myotoxic agents, so patients can get things like rhabdomyolysis, cardiac toxicity,
and then abundance of GI toxicities, and then various kinds of retinopathies, including the very rare retinal vein occlusion. So we're left with this question of, these drugs work, but not everyone can tolerate them. And how long do patients need to be treated for? Do they need indefinite treatment? And how do you sort of balance disease control and side effects? This is unpublished data from our group looking at what happens when patients on these treatments undergo treatment interruption. So this is a swimmer's plot. Each bar is a patient, and the midpoint is time of treatment interruption. And so, and a red triangle indicates relapse. And so what you can see here is that in 20 patients for whom we stopped targeted treatment, all but 5 eventually underwent disease relapse. They were rechallenged and did recapture their response, but the majority did relapse. And there seems to perhaps be a subset, a select number of patients who can undergo a limited duration of treatment. Again, this is a small patient population, but it would seem, at least from our the statistics on this small group, that patients with BRAF mutated disease are essentially unable to stop treatment without relapse, whereas perhaps some patients with without BRAF mutations who are treated with single agent MEK inhibition are able to be treated without eventual relapse. Another limitation of these drugs is their limited brain penetration. This is a patient who has a pituitary lesion. This is prior to their treatment with vemurafenib. They're treated with high-dose vemurafenib, and then they achieve a remission in the brain. They end up on sort of chronic low dosing purely for reasons of tolerability, and then they have relapse in the brain. And I don't think that this is a true oncologic resistance. Rather, I think it's a de facto or practical resistance because of brain dosing. And then similarly, this is a patient who had emergence of sort of smoldering neurologic disease while taking low-dose BRAF inhibition. One thing that we've done to overcome this, this is kind of like everything old is new again, is we've treated patients with directly delivered chemotherapy to the neurovasculature. We've used melphalan, which has some evidence in histiocytosis, and this treatment of intraarterial chemotherapy has been explored very widely in pediatric retinoblastoma, and we borrowed this regimen to use for adults with histiocytosis to try and augment treatment to the nervous system. This is one very complex but very illustrating case of a patient who had an orbital tumor, a tumor in the facial sinus and in the temporalis muscle. This is the patient's, this is her lesions projected onto her skull, and this is the internal and external carotid arteries. And we sort of make this treatment plan here to deliver melphalan to all of the supplying vessels of the tumor. And you can see that this led to a very dramatic regression of this orbital tumor, as well as a disappearance of the lesion in the sinus and in the temporalis muscle. And we have used this to treat hypothalamic tumors, as well as tumors of the optic nerve. So this remains an interesting and thought-provoking option for additional treatment to disease in the nervous system. Additionally, on the horizon, there are newer investigational brain penetrant agents. So I have given some of these in the experimental setting. So this is a patient who actually developed neurologic disease while taking a commercial MEK inhibitor, and then was changed to an investigational brain penetrant MEK inhibitor with a response. So I think the future may hold more brain penetrant versions of the treatments that we're giving now. And then another challenge that has emerged, despite how well the responses have been to MEK inhibition, is that what we are seeing is that there may be heterogeneity of responses to MEK inhibition among the different somatic mutations. There is the group of MEP2K1 or MEK1 mutants that are called the class 3 mutants, and in vitro, these demonstrate resistance to MEK inhibition, possibly because of diminished binding of allosteric MEK inhibitors to the mutant gene protein. And then there's a variety of literature of sort of basically single cases of responses and resistance for patients with various cancers with these specific class 3 mutations. So in the literature, there's a patient with LCH with a response to one of these, and then resistance in another. And we have actually seen documented resistance to MEK inhibition in histiocytosis patients
of receiving MEK inhibitors with this mutation. So this is increased fibrothorax while a patient's taking cobimetinib. This is increasing joint disease in a patient taking a MEK inhibitor. One potential solution to this is simply inhibiting downstream from MEK1 and 2 by inhibiting ERK. And we have given ulixertinib, which is an ERK inhibitor, to a number of patients with very, very nice responses. And this seems to have overcome this resistance that is posed by this particular class 3 mutation. And this is an instance of, in that same patient from before, a response in the joints to the ERK inhibitor. And then these are a couple other cases with, again, this resistant mutation responding to downstream inhibition with an ERK inhibitor. CSF1R inhibition is a very thought-provoking, tantalizing idea. CSF1R is involved in regulating a variety of receptor tyrosine kinases, and also there is a role for CSF1R specifically in the development and maintenance of monocyte macrophage lineage. And so it does raise the question of whether CSF1R inhibition could be a therapeutic avenue, even regardless of the underlying somatic mutation. And we have just a bit of experience with this. We have a patient who responded to a MEK inhibitor and then ultimately progressed, has a mutation in Sybil, which is a known myeloid malignancy mutation, with a response to pexidartinib, which is a CSF1R inhibitor. And so I think that for instances of intolerance or resistance, this represents another possible avenue of treatment. So overall, these are really diverse, fascinating clinical entities. They've been completely redefined in this molecular era. The mortality, which had been quite high from diseases like ECD, has been essentially reduced to zero from disease. That is, of course, with the caveat of where the drugs are available, which may be limited. It is now for many sort of an incurable chronic illness. And the job is to improve treatments and balance disease control and toxicities of the treatment itself, and better treatments for the nervous system are needed. And I will stop there. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Diamond, for this wonderful and exciting, I would say, lecture. So we have some minutes for questions. Let me just start. Would you recommend MEK inhibitors as the first-line therapy for patients without known mutations? The short answer is yes. The exception would be, adult, so patients with Langerhans that is not very severe, who are young and healthy, who can probably do fine with a course of chemotherapy, which is, has the chance of being curative. But for non-Langerhans patients with symptomatic disease, all roads end up leading to targeted therapy. Chemotherapies do not, provide a very lasting benefit. And so I generally treat with a MEK inhibitor. If the mutation is not known, I still will offer a MEK inhibitor. If it's a non-ECD, if it's like a xanthogranuloma family, I just know going in that it's more likely than not to work, but it's not as likely as if it were ECD or LCH. So I generally give a MEK inhibitor for symptomatic adults, and then if it doesn't work, we'll rebiopsy and see if we can find the mutation again. Okay. And do you have any data about the use of cell-free DNA, serum cell-free DNA, for diagnosis or maybe follow-up of these patients? We published a paper on this many years ago using a blood and a urine-based assay for BRAF V600E only. And the cell-free DNA assay in that one group was reliable for detecting the BRAF mutation, and the allele burden does go down with treatment. I think that for the other mutations, the concordance is not as clear, and the dynamics, the kinetics with treatment are not as clear.
I hesitate very strongly to use it as like a MRD marker. It seems in our patients that if they're treated, the allele fraction may go down to 0, but if you stop treatment, they will relapse. So it does not seem to be a disease marker that can guide treatment, at least so far. Okay. And do you want to make a comment about your Make an Impact program? Yeah, gladly. We have it's a philanthropically funded sequencing program where we can offer a slide review and next generation sequencing for any histiocytic neoplasm worldwide, free of charge. And I know that Jose, you and I have collaborated on some cases as a result of this, and we're more than happy to do sequencing for any histiocytosis sample. Okay, so if there are no more questions, we should stop here and giving you thanks again for this for your participation in this course, and thank you very much. Thank you for having me. Take care. Muy bien, pues podemos pasar a la última charla de esta tarde y de este curso. Esta última charla está dirigida fundamentalmente a ilustrar un ejemplo de la atención que requieren los pacientes con enfermedades raras, ¿no? Hemos visto que en algunos casos tenemos posibilidad de aplicar un tratamiento personalizado, como es el caso de algunas histiocitosis que nos presentaba ahora el doctor Diamond. Hemos visto que en algunos casos están en desarrollo tratamientos que en este momento son aún experimentales, pero que verosímilmente en los próximos años se irán desarrollando y tendrán una aplicación más directa, como la terapia celular o la terapia génica que hemos visto en días anteriores. En algunos casos estas terapias se están aplicando ya, como vimos para el caso concreto de algunas enfermedades neurológicas, como las que son debidas a degeneración de las motoneuronas de la médula espinal. Hay otras situaciones en las cuales, desgraciadamente, no tenemos aún un tratamiento curativo para ellas, pero, sin embargo, a menudo estos pacientes lo que requieren es un seguimiento estrecho porque, aunque no tengamos un tratamiento para curar la enfermedad, lo que sí tenemos son medidas curativas o medidas paliativas de las complicaciones. Y, por tanto, el seguimiento para detectar y tratar las complicaciones que puedan aparecer en estos pacientes con enfermedades raras es particularmente importante. Esto ocurre en muchas enfermedades raras, pero hemos querido simplemente mirarlo con un ejemplo, y ese ejemplo es el de las llamadas neoplasias endocrinas múltiples. Para hablar de ello, hemos invitado a la doctora María Piedra. La doctora María Piedra es especialista en endocrinología, doctora en medicina, es miembro del Servicio de Endocrinología del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander y en su práctica clínica y en sus tareas de investigación tiene particular experiencia en la patología de las paratiroides. Y ocurre que, como ella nos explicará, las neoplasias endocrinas múltiples con frecuencia afectan a las paratiroides, de manera que nos ha parecido que es la persona ideal para hablarnos de este tema. O sea que, María, muchas gracias por aceptar la invitación y si estás por ahí cuando quieras. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, José Antonio, por la invitación, viendo además el plantel de profesionales de alto nivel que has convocado. Estoy muy contenta de compartir con vosotros esta tarde. Como os comentaba, José Antonio, yo creo que la neoplasia endocrina múltiple son casos paradigmáticos de lo que es la medicina de precisión ahora mismo o medicina personalizada, como vamos a ver. El tema yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo se puede
de lo que estamos avanzando ahora mismo en este tipo de medicina. Este es mi conflicto de intereses, tanto como ponente como investigadora en ensayos clínicos. Bien, las neoplasias endocrinas múltiples pueden ser esporádicas en un pequeño porcentaje, pero en su mayoría son enfermedades con una herencia autosómica dominante y suelen tener ya cuando hemos diagnosticado al paciente, suelen tener una agregación familiar, unos casos familiares que detectaremos. Aunque esta afiliación pues no siempre está clara, a veces se pueden catalogar como esporádicos casos que son que realmente no son esporádicos porque a lo mejor pues, los progenitores han fallecido o la penetrancia, como veremos, es incompleta y no siempre el síndrome se manifiesta igual en unos pacientes que en otros, aunque tengan la misma mutación. Hablaremos principalmente, bueno, básicamente de los 4 síndromes que tenemos ahora, 3 en general, porque el MEN4 es muy raro y es muy parecido al MEN1 y no creo que podamos aportar mucho más ahora. El MEN1, que dentro de lo que es las enfermedades raras es el más frecuente de todos, el MEN2 y el 2B, que anteriormente se llamaba 3 y por eso el otro se llama 4, pero ahora como por la clasificación un poco probablemente etiológica por el tipo de mutación genética, pues se cataloga como MEN2 y MEN2B. Bien, el MEN1, que es el más frecuente dentro de los raros, tiene una prevalencia muy baja de enfermedad rara, con una alta penetrancia, como vemos ahí, a los 20 años ya tendremos el 50% prácticamente de individuos afectados, y la tríada clásica es un tumor de las glándulas paratiroides, como ha dicho José Antonio, un hiperparatiroidismo primario, tumores neuroendocrinos, duodenopancreáticos y de hipófisis anterior. Hay otra serie de tumores secundarios que también se pueden detectar en glándulas adrenales, tanto funcionantes como no funcionantes, de timo. Los tumores neuroendocrinos de timo son muy importantes porque cambian mucho el pronóstico del paciente y recientemente también se han detectado los carcinomas de cánceres de mama. Aquí tenemos un ejemplo de cómo más o menos se puede, cómo hemos podido valorar a qué edades se empiezan a desarrollar los distintos tumores en estos pacientes. En la imagen de la izquierda tenemos que principalmente en las primeras décadas de la vida, lo primero que veríamos en estos pacientes o que se desarrollaría, lo veamos o no, serían los tumores paratiroideos, el hiperparatiroidismo. Después también tendríamos en segunda frecuencia los tumores neuroendocrinos duodenopancreáticos, el más frecuente en adultos es el gastrinoma y en niños sería el insulinoma, y el prolactinoma como tumor más frecuente dentro de los tumores hipofisarios. Esta enfermedad, este síndrome, perdón, está causado por una mutación en el gen MEN1, que es el que codifica la proteína menina. Es una proteína de localización nuclear y que se considera que es un gen supresor de tumores. Entonces, cuando se inactiva el supresor de tumores, pues tenemos más facilidad para tener o desarrollar tumores. Para que se produzcan estos tumores tiene que haber 2 copias del gen afectadas. Primero, la mutación en la línea germinal, que normalmente está presente al nacimiento, y posteriormente aparecería una mutación en el propio tejido a nivel somático que ya daría lugar al tumor en ese tejido. Así, cuando tenemos un paciente con un síndrome esporádico, normalmente los tumores ocurren más tarde, y los heredados ocurrirían antes. Esto sería una representación de varias mutaciones. Las germinales serían como veis ahí justo encima de los exones, unos simbolitos azul oscuro, eso serían las mutaciones germinales, como unos rombitos, y luego por encima tendríamos y por debajo con cada uno de colores diferentes las mutaciones ya somáticas en cada tejido, como vemos ahí. Es un ejemplo sin más para que veáis que hay una cantidad identificada de tumores, de mutaciones, tanto en germinales como en los tejidos.
En estos síndromes los pacientes que tienen estos síndromes tienen una mortalidad aumentada, mueren antes que las personas de su mismo sexo y edad. Y la mayoría de esta mortalidad está relacionada con los tumores neuroendocrinos, aunque no es la manifestación más frecuente. El pronóstico mejora mucho si hacemos una detección preclínica, ya sería probablemente pues, en los familiares de primer grado de estos pacientes, o bien en un paciente que le hemos diagnosticado de un MEN1 con un hiperparatiroidismo que no tiene por qué ser una enfermedad mortal, ni mucho menos, pero que estamos haciendo ya a partir de ahí pues un despistaje de tumores neuroendocrinos que puedan aparecer. El objetivo de esta detección pues, es disminuir la morbilidad, lógicamente, de esta hipersecreción hormonal, que puede ser agresiva en algunos tipos de tumores, y prevenir las metástasis de los que son más agresivos. El rango de afectación es muy amplio, dependiendo un poco, como hemos dicho, de la penetrancia y la agresividad, del tipo de mutación que tenga. Los pacientes pueden empezar muy pronto o un poquito más tarde. La primera manifestación, o la más frecuente que tenemos, la primera enfermedad, es el hiperparatiroidismo primario, que, como os comentaba José Antonio, pues es un poco la especialidad en la que me he dedicado más en las líneas de investigación. Es la más frecuente y tiene una penetrancia prácticamente del 100%. Es muy raro encontrar un MEN1, un paciente con un MEN1 que no tenga un hiperparatiroidismo primario. Incluso en menores de 21 años, incluso en niños, ya se detecta en un porcentaje muy elevado. Y lo más importante en cuanto a por qué, uno de los motivos por los por qué tenemos aquí este tipo de enfermedades en este foro de medicina personalizada de precisión, es que no es lo mismo tener un hiperparatiroidismo primario esporádico, normal y corriente, del que vemos muchísimos en la consulta, a un hiperparatiroidismo primario derivado de un síndrome de MEN1. No tienen prácticamente nada que ver, incluso podríamos decir que ni se tratan parecido ni se presentan igual. Se presentaría en edades mucho más tempranas con una hiperplasia de las 4 glándulas o adenomas múltiples o incluso una histología normal, ¿vale? La distribución por sexos es similar. Cuando en el esporádico sí que hay una distribución diferente por sexos. En el esporádico, la presentación habitual es una mujer de más de 60 años y en este caso pues vemos que no sería así. Y con un adenoma único en el 85% de los casos. Además, a una hipercalcemia más leve tienen una mayor afectación en hueso, en la densidad mineralosa del hueso y en cuanto a producción de litiasis renal. Y además tenemos otro problema, que esto también nos deriva un poco a lo que vamos a ver en la diferencia del tratamiento, y es que hay más glándulas supernumerarias o de localización ectópica, principalmente en el timo, como veremos. El tratamiento es quirúrgico, igual que en ese sentido que en un hiperparatiroidismo esporádico. El tratamiento curativo o con intención curativa es quirúrgico. Los criterios quirúrgicos son los mismos. Lo que ocurre es que hay uno de los criterios quirúrgicos que ya es la edad, tener una edad de menor de 50 años, que normalmente en este tipo de casos pues ya se cumpliría, porque como hemos dicho, la presentación es muy temprana. Pero el objetivo es diferente, porque el objetivo, aunque busquemos la curación, a veces no es posible y tenemos que saber que eso, que esa circunstancia está ahí para programar o intentar llegar a un consenso con los cirujanos para que el tratamiento sea diferente. El objetivo es que el paciente tenga normocalcemia el mayor tiempo posible. Y sobre todo evitar el hipoparatiroidismo permanente, porque podríamos decir, bueno, pues le quitamos todas y hemos acabado el problema, pero es que sería, como podríais pensar, pues cambiamos una enfermedad por otra que tampoco es fácil de manejar. Entonces, además tenemos que tener en cuenta que este paciente tiene que estar, hay que facilitar que si hay que volverle a operar, bueno, pues que sea posible, que si llega un momento que la reintervención ya no es posible por el tipo de cirugía o de intervenciones que hayamos hecho, pues ya también estamos limitando el resultado del tratamiento.
Entonces, por esto no hay un consenso muy claro sobre el momento idóneo. Hay quien dice que cuanto antes mejor para prevenir las complicaciones renales y óseas, y hay otros grupos que dicen que esperar un poco más para que se supone que cuanto más tiempo lleven de evolución, pues las glándulas serán más grandes, porque son muy pequeñas en general y es muy difícil en el acto quirúrgico valorar cuáles son las más patológicas o cuál no, pues que cuando los cirujanos ya entren al campo quirúrgico puedan detectar cuáles de las 4 paratiroides son más patológicas y poder mantener alguna que ellos consideren que sea menos grande o menos patológica. Así como en el hiperparatiroidismo esporádico, el tratamiento es una paratiroidectomía de la glándula que esté afectada. Normalmente hemos dicho que estaría afectada solamente una de las 4 glándulas. En este caso se recomienda de entrada y sin que sea necesario hacer una prueba de imagen o de localización, hacer una extirpación de 3 glándulas y media y dejar esa media glándula de la que vean ellos que es la más normal o la más pequeña que todo. Y además hay que hacer una timectomía transcervical para, ya que estamos, pues reducir el riesgo si se desarrolla un tumor neuroendocrino tímico que cambia totalmente el pronóstico de vida del paciente, y reducir el riesgo de recurrencia, porque hay muchas, como hemos dicho, glándulas accesorias y ectópicas. Como veis en la imagen de la derecha, ahí se verían los tiempos midiendo los niveles de hormona paratiroidea y el tiempo de cirugía. Pues primero se le estirpa la paratiroides derecha superior, luego la izquierda superior, luego la izquierda inferior. La izquierda derecha lo que hacen es cortarle la mitad y luego le quitan el timo. Y como veis ahí, pues es como va entrando los niveles de paratiroides cercanos, entrando a la normalidad. En cuanto a la segunda manifestación más frecuente, que serían los tumores neuroendocrinos de duodeno-pancreáticos y tímicos, bueno, el tímico, como hemos dicho, es infrecuente, pero condiciona un muy mal pronóstico, sobre todo en varones, y junto con los demás neuroendocrinos son la principal causa de mortalidad. Y sí que aquí es muy importante detectar los pacientes que tienen pues, ciertas mutaciones o ciertos cambios que nos indican que tiene mayor agresividad. Aunque sí que es verdad que con las técnicas cada vez más precisas, también de imagen y de bioquímicas, y con los diagramas que vamos a ver de seguimiento, pues se están detectando cada vez en etapas más tempranas con tumores pequeños y a veces sin secreción bioquímica. Muy importante, como hemos dicho, pues identificarlos de mayor agresividad. El tratamiento más o menos en este caso no cambiaría respecto a un tumor neuroendocrino que detectamos en un esporádico en un paciente que no tiene un MIN. En cuanto a los tumores hipofisarios, tampoco hay gran cambio. El más frecuente es el prolactinoma, al igual que en los pacientes con tumores hipofisarios que no pertenecen a un MEN, a un síndrome de MEN. El despistaje se haría con niveles de prolactina y de IGF-1 en sangre y con resonancia magnética, y el tratamiento también es igual al de los esporádicos. Si tenemos un prolactinoma, el tratamiento inicial, salvo que haya algún indicador de riesgo, es el tratamiento médico, en los demás casos igual. Aquí tendríamos un diagrama de cómo tendríamos que hacer ante distintos casos, ¿no? El que es personalizable, como hemos dicho. Si tenemos una historia familiar y genética con una mutación ya conocida de MEN1, lo que tendremos que hacer es buscar esa mutación. No tendríamos que secuenciar más regiones, es ir a buscar esa mutación. Si es positiva, pues tendríamos que hacer el seguimiento que vamos a ver después, pues con pruebas de imagen o con pruebas de bioquímicas, y de buscar esta mutación en los familiares de primer grado, y cuando haya un niño pequeño, pues empezar muy pronto, como vamos a ver. Si esta mutación es negativa, el riesgo de que esta persona tenga un MEN1 es baja, porque realmente estamos buscando esa mutación. No hay otro indicador, pues, esta persona, esta familia tiene esta mutación, la tiene o no la tiene.
Ya es distinto si tenemos un paciente que no tiene historia familiar o que tiene historia familiar, pero no hay una mutación genética identificada en esa familia. En este caso, si haríamos lo mismo, un estudio de mutaciones del gen del GEMEN1. Si es positivo, entramos en el mismo caso que hemos comentado anteriormente, y si es negativo, la sospecha es alta, tendríamos que ampliar a otra serie de genes que pueden estar alterados, como uno de ellos es el que veremos después, que es también el causante del MEN4. Otros tumores como el RET, otros genes como el RET, que veremos también en el MEN2, o como alguna mutación relacionada con tumores hipofisarios. En este caso, si nos sale positivo, pues tendremos que buscar el screening para las características apropiadas para ese síndrome, para esa mutación, y buscar también en familiares de primer grado. Si por el contrario es negativo y seguimos teniendo, como he dicho, una alta sospecha de que este paciente tiene un MEN1, un síndrome de MEN1, entonces tendremos que buscar hacer ya secuenciaciones más completas del exoma, o incluso, si está disponible, pues el genoma completo, y luego el asesoramiento genético. ¿Y en qué casos tenemos que hacer este cribado genético? Bueno, pues si tenemos un caso índice con una alta sospecha, como hemos dicho, pues no hay ningún problema. Ahí está clarísimo. Si tenemos un hiperparatiroidismo, sobre todo si es atípico, como hemos valorado, con un tumor neuroendocrino o un tumor hipofisario, pues habría que hacerlo. También en familiares de primer grado de un portador, como hemos visto, en pacientes que empiezan con un hiperparatiroidismo antes de la edad de 30 años y casos sospechosos o presentaciones atípicas de otros tumores, pues eso, enfermedad paratiroidea multiglandular a cualquier edad, en los gastrinomas, porque como ya de por sí es una entidad rara, pero sí que se considera que dentro de ellos hay una cuarta parte que son causados por que están incluidos en este síndrome. Tumores múltiples de páncreas o también macroadenomas hipofisarios en pacientes jóvenes. Y ya avanzando todavía mucho más en lo que es la medicina de precisión, sin intentar pues volvernos locos ni profundizar, como vemos aquí, tenemos muchas dianas terapéuticas en función de la alteración o de la mutación, o incluso de los moduladores epigenéticos que haya en este síndrome. Tenemos los inhibidores, de METOR, que tenemos arriba, los inhibidores del receptor de tirosinquinasa, que afectan cada uno pues, a una cascada o a una cascada metabólica o a una cascada molecular, como vemos aquí, y que todos llevan al final a la proliferación celular, en principio. También más adelante, o menos avanzado ahora mismo, pero que es posible, pues tenemos la posibilidad de un reemplazo, de terapia génica, de introducir el propio gen de la menina. Y como hemos dicho, también hay moduladores epigenéticos que pueden hacer que la agresividad pues sea mayor, también en la vía de la betacatenina. Y todo esto nos puede dar unas opciones terapéuticas, sobre todo en pacientes en los que ya pues, la vía habitual, pues, o la vía preventiva, como hemos visto, o la vía terapéutica convencional, no nos está aportando unos beneficios ya mayores, pacientes que están muy reoperados, no es posible a veces la reoperación. Esto aquí pues queda como muy bonito, ¿no? Como siempre, pues todos los algoritmos para arriba, para abajo, esto sí, pero luego a veces nos encontramos con pacientes, pues eso, operados, reoperados, con pues con ya pocas posibilidades terapéuticas dentro de las vías convencionales, porque a lo mejor pues el caso índice no se ha podido detectar con un tiempo suficiente para hacer prevención, ¿no? Muchas veces. Aquí, por ejemplo, tenemos un estudio en el que se hicieron sobre tumores neuroendocrinos, que se hicieron en los estudios de las mutaciones que estaban afectadas y de las mutaciones que se encontraban, como veis en el segundo por arriba, de los genes
detectados era el MEN1 y tenemos por las características que tenían esos tipos de tumores en cuanto a presentación en cuanto a sexo, en cuanto a agresividad, con el índice del Ki67, en cuanto a nivel de replicación, en cuanto a dónde estaba el tumor primario, y se hizo en función de la afectación que tenían, sí, de la afectación genética que encontraban, pues una terapia, digamos, emparejada, macheada, molecular, ¿no? Con el problema, vamos, emparejada con la mutación que tenían y la afectación de la vía que hemos visto antes, bueno, que pudiera estar, ¿no? Pues vemos aquí muchos pacientes tratados con everolimus, algunos tratados con inhibidores de tirosinquinasa y el tiempo abajo en meses, en naranja, a partir de que empezaron con la terapia, libres de enfermedad, tiempo hasta que empezó la progresión. Y bueno, pues yo creo que es bastante esperanzador porque además, como os comento, normalmente cuando se comienzan con este tipo de tratamientos, el paciente pues no es que esté desahuciado, pero bueno, ya estamos con muy pocas opciones terapéuticas. En este caso, también tenemos resultados que se han podido observar en pacientes con tumores neuroendocrinos. ¿Por qué os pongo tumores neuroendocrinos? Porque, como hemos dicho, son lo que al final conlleva en este síndrome la pérdida, digamos, de calidad de vida, la mayor morbilidad, la mayor mortalidad. El hiperparatiroidismo, lógicamente, produce mucha patología a nivel óseo, a nivel de litiasis, pero normalmente lo que lleva a una mayor mortalidad hemos dicho que son los tumores neuroendocrinos. Entonces, la mayor parte de estudios en este sentido, pues lógicamente se están haciendo en estos tumores cuando ya no hay otras opciones terapéuticas. Como vemos aquí, cuando hay una expresión o mutación del MEN1, pues tenemos unas distintas características y, por ejemplo, los pacientes del grupo 1 pues tenían una peor un peor pronóstico. Así que, bueno, pues evaluando, pues como hemos visto, el índice del Ki67, el tamaño tumoral, pues se puede evaluar o prever pues qué tipo si son multifocales, como veis ahí, si desarrollan cáncer por debajo de 40 años, bueno, una serie de indicadores que nos dicen si estos tumores son más o menos agresivos. En cuanto al cribado, en este tipo de pacientes, que ahí sí que es pues, algo muy personalizado y que además es bastante agresivo el cribado, porque bueno, una vez que ya tenemos unos pacientes detectados con portadores, pues tenemos que hacer una serie de intervenciones que son, por otra parte, también un poco agresivas, molestas en la edad en la que se va a ver, como vemos ahí. Por ejemplo, en cuanto a hiperparatiroidismo, pues habría que empezar a cribar a los 8 años. En algunos casos, incluso algunos autores recomiendan que a los 5, midiendo en principio solamente calcio y PTH, sin prueba de imagen, porque además hemos dicho que en caso de que lo desarrollen, el tratamiento ya está establecido y no habría que hacer prueba de imagen. En cuanto a los neuroendocrinos, pues bueno, el gastrinoma a los 20 años, hemos dicho que en la infancia no suele ser frecuente, pero los insulinomas, cuando la presentación es en la infancia del MEN, sí que son más frecuentes. El tumor más frecuente de neuropancreático, neuroendocrino, es pancreático o duodenal, es el insulinoma, y en adultos el gastrinoma. Pues midiendo la glucosa basal, la insulina, en principio sin hacer prueba de imagen, en los adultos la gastrina. Y en cuanto a los hipofisarios, pues con medir la prolactina, la IGF-1 y una resonancia cada 3 años, que como comprendéis, pues en niños tampoco es algo agradable ni sencillo, pero bueno, que es lo que está recomendado. En cuanto a los tumores adrenales, que son más raros, pues también habría que empezar antes de los 10 años con resonancia TAC anual, y los neuroendocrinos de timo, que al final son los que te condicionan un poco también a veces la mortalidad, pues antes de los 20 años también con prueba de imagen. Un estudio genético negativo, hemos dicho, no excluye el diagnóstico. Puede ser que haya una mutación no identificada o que esté en una zona que no esté identificada. ¿Y qué hacemos con estos pacientes? Bueno, pues parece ser que los pacientes que tienen un diagnóstico clínico, ¿no? de MEN1, pero que no tienen la mutación en el gen, pues tienen un curso diferente. Sí que parece que desarrollan los tumores a mayor edad, no son tan multifocales, no tienen tantos tumores y bueno, y parece que
que en este caso hay autores que dicen que no tendríamos que hacer un cribado tan exhaustivo, sobre todo a los familiares o tan pronto. Sin embargo, si aunque no tengamos estudio genético concreto, positivo, pero la historia familiar es positiva, pues sí que se recomendaría hacer el mismo cribado. En cuanto al MEN2, síndrome de Sippel, ya es todavía una enfermedad mucho más infrecuente y vamos a comentar en general muchas características del MEN2A y del 2B a la vez. El 2 o 2A es lo mismo y 2B, que antes se llamaba el 3, es lo mismo. Ambos se deben a mutaciones en el gen RET, que es un protoncogeno. La mayoría de estos pacientes desarrollan 100%, desarrollan un cáncer medular en tiroides, que es lo que caracteriza a este síndrome, que es lo que primero se suele detectar. Después se suele en frecuencia un feocromocitoma y un hiperparatiroidismo primario en el 2A. ¿Vale? En el 2B es muy raro el hiperpara primario. Tenemos otra variante del 2A, que sería el asociado al líquen cutáneo amiloidótico, que es una erupción interescapular y que puede estar incluso presente antes del diagnóstico del carcinoma medular, lo cual sería muy interesante saber para poder hacer tratamiento preventivo con tiroidectomía total. Como vamos a ver aquí en este síndrome, la prevención es mucho más agresiva que en el anterior. El MEN2A asociado a enfermedad de Hirschsprung, del megacolon gangliónico, que hay una mutación de doble efecto, activante e inactivante. Activante en cuanto al tumor, que vamos a ver pues en las células tiroideas, e inactivante en las células ganglionares del intestino. Y el carcinoma medular tiroideo familiar aislado, que es otra variante. Como hemos comentado, en este caso se produce una mutación que en este caso es activante, que parece que es un tipo de mutación más rara en cuanto a desarrollo de tumores, en un protoncogeno que está en el cromosoma 10, que codifica un receptor transmembrana que deriva, bueno, pues como hemos dicho, en células derivadas de arcos branquiales, de la cresta neural, por eso afecta a las células C del tiroides. ¿Vale? Ahí veis a la derecha el cromosoma con las zonas de la proteína donde están las afectaciones. Abajo veis el área tirosinquinasa. Esta sería la membrana, ahora lo vamos a ver en otra imagen, el dominio de cisteína, y donde se hacen la señalización. Y en cada una de estas pues se han detectado estas mutaciones que pueden dar lugar a diferentes subtipos del MEN, como hemos dicho, el MEN2A, el MEN2B, con carcinoma familiar, etc. Esta sería el receptor transmembrana, esta es la membrana, aquí tenemos, como hemos dicho, la zona del dominio de la caderina, de la cisteína también, y aquí en esta zona intracelular es donde tenemos también las conexiones para las vías de activación, pues sobre todo de tirosinquinasa. Tiene estos tres dominios, como hemos dicho, y las mutaciones se pueden originar en varias zonas, tanto en la zona del dominio de la cisteína, como hemos dicho, que puede cambiar por otro aminoácido y hace que se active, que se dimerice, sin que haya necesidad de que haya un ligando que lo active. Como vemos en la imagen de la izquierda, aquí viene un ligando, activa el receptor y ya está. Pues aquí no hace falta que venga ningún ligando, esto se activa ello solo. Y si hay una mutación en el dominio intracelular de la tirosinquinasa, que se une al receptor de la tirosinquinasa, pues aquí tendríamos la variante MEN2A, sobre todo, que lo que hace es poner una zona, adquiere una forma parcialmente activa. En cuanto a la que se asocia a la 2B, que es, como vamos a ver, una mutación más agresiva, tenemos un dominio, también una mutación también, por ejemplo, aquí en la zona de tirosinquinasa, que puede hacer que haya una activación tanto en la forma monomérica como en la dimérica, sin necesidad de que haya un ligando.
Aquí vemos lo mismo que hemos visto, bueno, lo mismo, una representación similar a lo que hemos visto en el diagrama del cromosoma, en el que vemos distintas mutaciones, a qué tipo de fenotipo a qué tipo de, bueno, de subtipo de MEN, y a la derecha qué tipo de fenotipo podemos dar. O sea, más personalizado imposible, pero claro, esto, como veremos luego, pues requiere un equipo de personas muy específico, muy actualizado en este tipo de enfermedades. Aquí es un poco lo mismo que os hemos comentado. El carcinoma medular de tiroides es prácticamente en el 100% de los pacientes debido a la dimerización o la activación independiente del ligando. El carcinoma medular de tiroides es la primera manifestación, normalmente. Y también tiene cierta diferencia con el esporádico. El carcinoma medular de tiroides es un cáncer muy agresivo ya de por sí, no solamente cuando está detectado cuando está dentro del síndrome de MEN2, es un cáncer que no tiene nada que ver con el carcinoma papilar, a veces incluso son sincrónicos, pero lo que te confiere el pronóstico es el medular, porque metastatiza con muchísima frecuencia. Pero todavía en estos casos en los que está dentro del síndrome del MEN2, pues la incidencia es en personas todavía mucho más jóvenes con unas mutaciones que normalmente, como veis ahí, son en un codón concreto. Suele ser todavía más agresivo porque es multicéntrico y metastatiza igual. Metastatiza lo mismo, pero claro, va con más agresividad y va antes en el tiempo. Y el diagnóstico bioquímico es el mismo, midiendo la calcitonina. En cuanto a los feocromocitomas, sí que tenemos alguna diferencia en cuanto a los feocromocitomas esporádicos, ¿vale? En pacientes es más frecuente o aparece más, tiene más penetración en los pacientes con el MEN2B que con el MEN2A, pero bueno, es muy frecuente. Una media de presentación también en pacientes relativamente jóvenes, pero más jóvenes, como vemos ahí, en el MEN2B, que una media de incluso de 24 años. Y siempre hay que descartarlo antes de que operemos a un paciente de un medular. O sea, si tenemos un medular, siempre, aunque no nos haya llegado el gen y lo vayamos a operar ya, o no nos haya llegado, perdón, el estudio genético, siempre hay que hacer despistaje de feocromocitoma, porque con la inducción de la anestesia, pues sí que puede haber una crisis hipertensiva, una crisis adrenérgica que puede ser muy, muy peligrosa para el paciente. En cuanto a los síntomas, lo que os decía, teóricamente son similares a los esporádicos, aunque pocos pacientes tienen hipertensión, porque sí que hay un fenotipo especial en el que hay más liberación adrenérgica, se secreta más adrenalina que noradrenalina, y como sabéis, produce más crisis hipertensivas los que solamente expresan o mayoritariamente liberan noradrenalina. En cuanto al hiperparatiroidismo primario, es habitual, no tanto como en el MEN1, por supuesto, en el MEN2A, pero es excepcional en el MEN2B. Una media de edad también más joven que el esporádico, la hipercalcemia suele ser bastante leve y también hay una hiperplasia en general. En cuanto al MEN2B, o antiguamente llamado MEN3, es totalmente distinto en cuanto a que también tenemos un fenotipo característico, con neuromas mucosos, deformaciones del esqueleto, hábito marfanoide, un fenotipo muy característico. El problema es que este fenotipo a veces durante los primeros años y sobre todo el primer año de vida, el paciente no lo manifiesta, no se detecta, no lo manifiesta. Y sin embargo sí que pudiera ser que ya ahí tuviera el carcinoma medular de tiroides porque aparece muy pronto, en la primera, segunda década de vida, incluso como podemos ver a los primeros días de vida ya pueden tener. Y en estos casos pues ya veremos que lo que se recomienda es una tiroidectomía profiláctica prácticamente al nacimiento, conseguida en cuanto se pueda. Y además la mayoría de los pacientes tienen una mutación de novo en este caso, entonces tampoco es fácil hacer el diagnóstico temprano como nos gustaría en los primeros días de vida o en los primeros meses incluso. Entonces no es raro que haya muerte por enfermedad metastásica en estos pacientes. Aquí es todavía mucho más importante, como hemos dicho, pues el tener estas dianas terapéuticas bueno, pues que nos permitan prolongar la vida, esperar a que haya cada vez más terapias, poder reducir el tamaño de los restos tumorales y poder
y poder seguir manteniendo, ¿no? Pues, al paciente pues, con vida, como veis ahí, incluso el chico de la derecha, la cicatriz que tiene de la tiroidectomía total que le ocupa todo el cuello. La correlación entre el genotipo y el fenotipo, pues bueno, es muy amplia, como hemos visto antes, diferente, sobre todo pues el carcinoma medular o la enfermedad de Higgs, pues sí que se localizan sobre todo en el exón 10, las mutaciones, hay otras mutaciones que sí suelen situar en un colon concreto y bueno, esto es un poco ya más específico. Luego también puede haber cambios epigenéticos, lógicamente, que hagan que una presentación no sea la misma en distintos individuos de la familia, aunque tengan la misma mutación. Y como normalmente estos pacientes se diagnostican a partir de un carcinoma medular de tiroides, pues los algoritmos suelen ser a partir de ahí, como veis. Normalmente tenemos un nódulo o un tumor tiroideo que por función pues, se detecta que es un carcinoma medular y ahí, bueno, pues además de programar una cirugía, pues empieza el estudio con el OncoGenRed. ¿Qué es positivo? Bueno, pues hay que buscar más casos, hay que hacer la evaluación para el feocromocitoma, como veis aquí, y si está presente, pues primero hay que operar o tratar el feocromocitoma, porque no, aunque nos corra mucha prisa quitar el tiroides, pues no es seguro hacerlo en este orden. Y si el oncogen es negativo, pues lo consideraríamos en principio como un carcinoma medular esporádico, ¿vale? Que lo valoraríamos aquí con una tiroidectomía total y con un vaciamiento ganglionar que es mucho más agresivo que en los carcinomas papilares, como vemos aquí. ¿Vale? El diagnóstico se hace con las características clínicas, como hemos dicho, pues con un carcinoma medular normalmente, que es la que primero aparece, o un feocromocitoma, que sería también lo más llamativo, o un paciente que estamos que es portador porque su familia lo tiene, ¿vale? El cribado habría que hacerlo a todos los pacientes en los que tengamos un carcinoma medular de tiroides, en todos los feocromocitomas, en todos los familiares de primer grado, en todas las enfermedades de Hirschsprung y también, bueno, pues hay familiares que no tenemos, que cumplen todos los criterios clínicos, las familias, pero no tenemos la mutación y en ese caso pues habría que seguir haciendo el despistaje bioquímico. El tratamiento del feocromocitoma es igual que en los pacientes esporádicos. Si hay solamente una glándula afectada, no hay por qué hacer adrenalectomía bilateral. También hay una técnica más reciente en la que se intenta quitar la corteza solamente. Es un poco complicada, pero nos garantiza que no haya o que tienen menos necesidad de tratamiento sustitutivo si al final hay que quitar o hace otro tumor, que es bastante frecuente, que entre el 30 y 50% de los pacientes desarrollan otro feocromocitoma más adelante. Y el hiperpara primario, aunque no es igual que en los esporádicos, tampoco es tan agresivo como en el MEN1. Entonces, sí que es verdad que no tendríamos que, bueno, pues a lo mejor con quitar 2 glándulas podría ser suficiente sin tener que hacer una subtotal. Aquí podremos ver en una serie de tumores neuroendocrinos que se han evaluado un ejemplo de la detección de los tipos de genes afectados. Como veis aquí, el RED está presente en muchísimos, páncreas, tiroides, es un gen que produce muchos tumores, lógicamente. Y esto sería también, siguiendo las guías de la ATA, en función de dónde tengamos las mutaciones del GenRed, qué tipo de riesgo le confieren al carcinoma medular. En principio, el medular siempre es de alto riesgo, pero puede ser que haya de muy alto riesgo y, como hemos dicho, a qué edad habría que hacer la tiroidectomía profiláctica, antes de los 5 o 10 años o incluso, como hemos dicho, en los primeros días de vida, primeros meses de vida. Esto es básicamente lo mismo en función de la mutación, en qué momento hacer la tiroidectomía o el screening para el feocromocitoma. Pues aquí tendríamos que hacerlo a los 11 años, dependiendo del tipo de mutación.
o el screening para el hiperpara. Y aquí, ya casi para finalizar, dónde podemos utilizar las dianas terapéuticas que hemos comentado, ¿vale? Aquí sobre todo, esta es la membrana, esta es la proteína transmembrana que hemos comentado, el RED, y aquí tendremos dónde se nos puede sobre todo utilizar las vías terapéuticas para inactivar esto. Aquí también hemos dicho que en la parte de señalización fuera de la membrana tenemos algún target, pero tenemos mucho sobre todo con los inhibidores de tirosinquinas. Y el MEN4, que bueno, me pasaré como hemos comentado, es las mismas características fenotípicas y clínicas básicamente que el MEN1, pero en el que no tenemos una detección del gen de la menina del MEN1 alterado, sino que es en este otro gen que hemos dicho que codifica otra proteína. Un par de minutos, María. Sí, nada, no, estoy terminando, perdón. Y el fenotipo sería el mismo y las implicaciones y tratamientos sería el mismo. Y como conclusiones así muy generales, aunque luego si tenéis alguna duda más específica, pues lo podemos comentar, pues que son síndromes, como habéis visto, muy complejos, que en cuanto a medicina de precisión yo creo que son pues un buen ejemplo, son muy ejemplares en ese sentido, que como veis, pues como pues por lógica, por todo lo que hemos visto, tienen que llevar los equipos con una mayor experiencia posible, porque además con enfermedades raras ya de por sí, pues eso es así, pero como veis se está complicando cada vez más el diagnóstico del tratamiento, que necesitamos mucho el apoyo también de técnicas de laboratorio y del estudio de consejo genético, que es vital, como veis en este caso. Aquí tenéis también mi correo por si alguna pregunta se os ocurre más adelante. Y perdón por el tiempo, pero es que era muy denso, sí. Nada, muchas gracias por esta estupenda revisión de este campo que, como bien dices, se complica cada vez más. Sí. Hace más difícil el tratar de mantenernos al día. No sé si hay alguna pregunta. Yo te quería preguntar si la expresividad es muy variable dentro de las familias o no. Dentro de una determinada familia, ¿todos los pacientes afectos tienden a tener los mismos tumores o no? Y eso puede orientar de cara al seguimiento o varía mucho. Pues la verdad es que varía mucho. No es habitual que tengan exactamente el mismo tipo de patrón, ni de edad de presentación a veces, ni de agresividad. Entonces sí que es bastante variable. Entonces sí que por eso es muy importante seguir las indicaciones de los cribados. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, podemos dejarlo aquí. Yo únicamente para cerrar querría dar de nuevo las gracias muy especialmente a la doctora María Piedra, la última ponente, y a los demás ponentes de estos días. En definitiva, lo que hemos pretendido a lo largo de este curso pues, es dar una panorámica un tanto general y, por supuesto, necesariamente incompleta sobre algunas herramientas disponibles para el manejo de los pacientes con enfermedades raras, en algunos casos herramientas de laboratorio, en otros casos herramientas bioinformáticas y bases de datos o forma de búsqueda y de aprovechamiento de la literatura, y también herramientas organizativas, ¿no? Como las redes de referencia europeas o las iniciativas de ciber o de impact. Yo creo que hemos tomado conciencia de que el espectro de las enfermedades raras es, por supuesto, muy variado y que para hacer un tratamiento personalizado necesitamos optimizar los procedimientos diagnósticos. Hemos visto algunas pinceladas también de opciones de tratamiento que existen y otras que están en desarrollo, y de la importancia del seguimiento, como de lo cual es un buen ejemplo esta última charla. Y hemos tenido también la visión de los pacientes y hemos podido conocer qué es lo que nos piden
y de su lista de peticiones yo creo que destacaría que nos piden equidad, es decir, que la accesibilidad a los recursos sea la misma y sea adecuada para todos los pacientes con iguales necesidades, con independencia de que vivan en un lugar o en otro de nuestro país y, si queréis, idealmente generalizándolo del mundo. De manera que nada más, espero que hayáis disfrutado, espero que os haya parecido útil y que para los que no lo tuvieran, pues que les haya picado un poquito el gusanillo de las enfermedades raras. Así que nos vemos en algún otro sitio, en algún otro momento. Gracias.